¿Sabes lo que es el sexting? ¿Tú también has mandado fotos picantes, desnuda o desnudo, a alguna pareja tuya, expareja o desconocido? ¿O a lo mejor las has recibido tú? Quédate conmigo porque hoy vamos a hablar sobre el sexting y te voy a dar una serie de recomendaciones después de una serie de preguntas para que te decidas si quieres hacer sexting o no. Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach, y si este vídeo te gusta no te olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Y vamos a empezar explicando qué es el sexting. Bueno, el sexting realmente es un intercambio de fotos a través de WhatsApp o de cualquier otra plataforma, Facebook, a través de los correos, donde se cambian fotos en una situación picante, sexy, comprometida, más bien digamos fotos desnudas, tuyas, de tu pareja o de algún desconocido. Y te digo que el sexting está catalogado de dos maneras: el sexting activo, o sea, donde tú mandas las fotos a otra persona, y el sexting pasivo, donde tú recibes por parte de tu pareja, expareja o algún desconocido fotos de índole sexual, que digamos. Estaba leyendo el año pasado un reportaje de la Asociación Estadounidense de Psicología, donde hablaban de una encuesta que habían hecho por ahí por 2015 y que se presentó en la convención anual número 123 de la misma asociación. Resulta que hicieron una encuesta a 870 personas y el resultado fue impresionante, ya que 80% de las personas entrevistadas habían mandado una foto desnuda o desnudo o en una situación comprometedora a través de internet, de mensajes o de emails a algún conocido o desconocido. Si esto pasaba por ahí por 2015, ya no quiero ni imaginarme cómo sería el estudio hoy en día. Así que yo te invitaría, antes de mandar una foto, de contestar a esta serie de 7 preguntas que he preparado para ti, para decidirte si realmente quieres mandar esta foto o no. Y si ya la has mandado, también qué puedes hacer para remediar todo lo que está pasando. Y empecemos por la primera pregunta: ¿es esta realmente una simple foto? Pues puede ser que no. O sea, tú puedes mandar la foto de un paisaje a un desconocido o a tu pareja. Puedes mandar una foto de tu casa, que tampoco lo recomiendo porque, quién sabe, a lo mejor te roban. O puedes hacer lo que quieras, pero una foto desnuda no es una simple foto. Es una foto que en el caso de que se difunda, repercute mucho en tu salud. Puede ser que en tu salud mental, en tu salud física, ya que puedes tener crisis de ansiedad, sentir vergüenza, miedo de salir a la calle, etcétera, etcétera. 2. ¿Me seguirá queriendo mi pareja si no le mando una foto desnuda o desnudo? Bueno, pues en tu relación los límites los pones tú. Y si tu pareja no te quiere solo por no mandarle una foto, pues a lo mejor no es la persona más indicada para ti. En una relación ambas personas se deben de respetar, pero si para ti es importante no mandar una foto desnuda o desnudo, no lo hagas y comunícaselo a tu pareja. Y si esa persona es cualquiera que no conoces de alguna aplicación, pues allá esa persona, si no quiere respetar tu decisión de no mandar fotos o de no recibirlas, ve con la siguiente. Y este tema realmente también me toca a mí porque a lo largo de todos los años en cual he ligado a través de las aplicaciones de búsqueda de pareja, he recibido muchas fotos de hombres desnudas, las típicas foto P, que nunca había pedido. Realmente ahora yo os lanzo una pregunta, hombres del mundo: ¿qué pensáis que vais a conseguir mandando una foto de una mujer que no la conocéis de nada? Porque ligárosla es poco probable.
para mí refleja más bien una falta de respeto hacia mí misma. No sé si nosotras las mujeres también lo hacemos, porque yo he ligado desde mi punto de vista de mujer hacia un hombre, así que no sé si las mujeres también mandamos mucha foto desnuda a hombres que no conocemos de nada. Ahí estaréis vosotros para contarme vuestras experiencias en los comentarios. Vamos por la tercera pregunta. ¿Y si la difunden? ¿Dónde acabará mi foto? Pues tu foto puede acabar en cualquier sitio. Imagínate solo los grupos de WhatsApp y que todo tu barrio, tu lugar de trabajo o hasta Google y toda España se pueda enterar de ello. O el mundo entero. Sí que hay un mundo pornográfico donde podrían vender tu foto. 4. ¿Y si me arrepiento? ¿La puedo recuperar? Lo más probable es que no la puedas recuperar. A lo mejor confías mucho en tu pareja, se la has mandado y si es una persona de confianza y de buen corazón, lo más probable es que la borre del todo. Pero puede que no y que no puedas recuperarla una vez enviada. También imagínate que tienes una pareja durante un tiempo y luego te separas. Y si esa persona utiliza la foto en contra tuya a la hora de separarte. Así que piénsate bien las cosas. 5. ¿Y si me amenazan, me extorsionan o me chantajean con difundir la foto? Bueno, en este caso te invito a que vayas a la policía, que guardes cualquier dato que tengas sobre esa amenaza y que lo vayas denunciando. 6. ¿Y si hackean mi teléfono? Sí, hay probabilidades de que lo hagan, pero si usas contraseñas seguras va a ser mucho más difícil que te hackeen. También en el caso de que lo hagan, tienes que ir a la policía y denunciarlo. ¿Y si yo recibo y a lo mejor difundo la foto de alguna otra persona? Bueno, es súper importante que si recibes algo de esto o lo denuncies o lo elimines, porque difundir la foto de una persona sin su consentimiento es delito. Así que en el caso de que hayas hecho sexting y alguno de tus vídeos se ha viralizado o piensas que podría ser así, yo te recomiendo 3 cosas. Primera, deberías de hablarlo con un abogado y pedir consejo para ver qué rumbo tomar. 2. Sería muy bueno que vayas a la policía para denunciarlo. Cuanto más datos tienes sobre ello, mejor. Así será mucho más fácil encontrar al culpable que haya difundido fotos tuyas o que te pueda amenazar o chantajear con ello. Y el más importante punto, hablarlo con un especialista, con un psicólogo, alguien que te pueda ayudar, ya que los síntomas físicos y psicológicos que puedas tener si alguien ha viralizado tu vídeo o tu foto pueden ser bastante graves. Y entre ellos remarcamos que podrías sentirte avergonzado o avergonzada, humillado o humillada. Podrías tener miedo de salir a la calle ya que todo el mundo te ha visto desnuda o desnudo. Tendrás desconfianza hacia la gente. Te sentirás culpable por haber hecho algo que de entrada no querías o sí querías. Y sentirás que has decepcionado a tu entorno familiar o laboral. Pero es normal sentirse así. Así que te invito a que lo trabajes y que lo puedas superar, ya que subiendo tu autoestima podrás salir adelante. Y para acabar este vídeo, yo te invito que desde tu conciencia de adulto hagas lo que es mejor para ti. Si a ti te apetece hacer sexting, hazlo. Pero acuérdate de cortar tu cara o de esconderla debajo de un smiley. Y también acuérdate de borrar o esconder algún lunar o algún tatuaje y disfruta de ello si realmente es lo que tú quieras hacer. Y si no, acuérdate de la serie de 7 preguntas que te hago
ya que así podrás tomar una mejor decisión sabiendo tanto los pros y los contras. Al final el sexting está a la orden del día y mucha gente lo está disfrutando. Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach. Te veo en el siguiente vídeo donde hablaremos de catfishing.